Gustavo Guerra García ha sido el viceministro en la gestión de Pedro Castillo, a lo que muchos economistas a nivel mundial sorprendió el nivel y la capacidad de manejo económico financiero, sobre todo en la macroeconomía, ¿no? Ello permitió pues que tengamos una visión más positiva de la situación económica diferente a la que hoy día nos encontramos, ¿no? Pese a todo el bochorno y los ataques que hicieron contra el gobierno de Pedro Castillo, desestabilizando, subiendo el dólar a más de 4 soles. Gustavo Guerra García, no sé si se encontrará en estos momentos. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Tu pantalla está cerrada, por favor. No, está abierta. Gustavo, gracias por estar en la inauguración de nuestro programa Todo nos une. No, encantado, felicitaciones y un honor ser el primer entrevistado de este programa tan importante para las fuerzas del cambio en el Perú. Fuerzas del cambio que requieren, sin lugar a duda, un papel trascendental del Estado. ¿Qué papel debe de tener un Estado en las actuales circunstancias de un país subdesarrollado, en crisis económica, en crisis política, ¿no? Con una desindustrialización, ¿no? Y graves problemas de corrupción, narcotráfico e informalidad? ¿Cuál debería de ser el rol del Estado para corregir esta situación? Bueno, yo creo que en primer lugar el rol del Estado debería ser más parecido al de los países más avanzados, que es un rol promotor, animador y líder de lo que es una estrategia de desarrollo económico y no solo una estrategia de crecimiento económico. El Perú tiene que pasar de pensar solamente en cómo crecer a pensar en cómo desarrollarse, ¿no? Y la primera tarea fundamental en cómo desarrollarse es promover y activar actividades que sean, por un lado, intensivas en empleo, para que los empleos que genere el aparato formal del país sean iguales o superiores al número de jóvenes que salen de la secundaria, y por el otro lado, apoyar decididamente a todas las actividades que generan el mayor valor agregado posible, la mayor transformación posible, ¿no? Esta segunda tarea no lo estamos haciendo, a diferencia de todo el mundo, y deberíamos partir transformando lo que tenemos, que son nuestros recursos naturales, ¿no? Lo que significa que hay que dejar de exportar madera cruda y empezar a exportar tableros y después armarios y a tener una gran estrategia, porque nosotros importamos la mayor parte de muebles básicos, lo cual no tiene sentido cuando somos una potencia en lo que se refiere a bosque primario, ¿no? Pero nosotros exportamos la madera para que los armarios los hagan en Chile o en Colombia y regresan a través de importaciones, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar este modelo, apoyando decididamente a todas las actividades de transformación productiva que podamos hacer, dándole el mayor valor agregado a la economía, y eso va a generar un aumento de los salarios y del empleo de forma sustantiva. El norte del desarrollo tiene que ser ir por este camino, que es el mismo camino que han utilizado todos los países a los que les va bien, ¿no? Sí, Gustavo, justamente al respecto, ¿no? Ese es el ideal de Estado que tú nos estás planteando, de ser un país desarrollado. ¿Y tenemos nosotros las posibilidades de ser un país desarrollado como lo del primer mundo? Sí, por supuesto que hay que hacer algunas decisiones importantes para poder financiar el desarrollo, y en ese sentido, como ya lo hemos conversado antes contigo, es una vergüenza que el Perú sea un paraíso tributario en donde la presión tributaria solo es equivalente al 16% del PBI. Y fue igualmente escandaloso que la propuesta de reforma tributaria elemental que planteó Pedro Franque, que era principalmente eliminar la ilusión y la evasión, porque hay que decirlo, ¿no? En el Perú, los principales elusores y evasores tributarios son las grandes empresas y las grandes corporaciones, no el pequeño emprendedor. Eso no es verdad. Todos los bodegueros están en el RUS, ¿no? Y pagan sus impuestos de acuerdo a lo que se ha establecido. Las grandes corporaciones son las que incumplen y generan que no se pague el 30% del IGB y el 50% del impuesto a la renta. Y que incluso cuando pierden los juicios para no pagar impuestos se van hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Las empresas más grandes, nacionales e internacionales. Entonces,
Realmente es una vergüenza la baja presión tributaria, es una vergüenza que Netflix no pague IGB, es una vergüenza que no hayamos resuelto lo mínimo a pesar de que en el mundo ya hay herramientas disponibles, y es una vergüenza que este Congreso haya rechazado una reforma tributaria que le hubiera podido dar a la sociedad peruana 60.000 millones de soles más de ingresos en 5 años. Pero entonces sí tenemos los elementos para recaudar si las empresas mineras pagasen, por ejemplo, y las transnacionales. Eso significa que la economía y el crecimiento del Perú está dependiendo de estas grandes empresas extranjeras. Significa que las políticas peruanas, a diferencia de las élites políticas europeas, no han sido capaces de poner orden en la casa y que simplemente, aún aumentar la tasa del IGB, aún los impuestos a la renta, que las grandes corporaciones internacionales y nacionales paguen lo que tienen que pagar. O sea, no hemos hecho la tarea que han hecho los españoles, los franceses, los norteamericanos, de que las élites políticas encuentren la manera de que el poder económico pague los impuestos que le tocan. Eso en el Perú no se ha hecho. La presión tributaria peruana es más baja que la de Honduras, que es 22%, es más baja que el promedio latinoamericano, que es 22%, es muchísimo más baja que Francia, que es 49% del PBI, mucho más baja que Cuba, que es 40%. Entonces, los países más igualitarios son aquellos que cobran sus impuestos, todos pagan sus impuestos y por lo tanto alcanza para financiar los derechos básicos. Eso es lo elemental. Por eso los europeos tienen los mejores niveles de servicios públicos de todo el mundo, ¿no es cierto? Y los mayores grados de igualdad. Entonces hay una correlación directa entre la construcción de una sociedad igualitaria con una clase media grande y poder avanzar en materia de reforma tributaria. Claro que sí, pero además del tema tributario, ¿no? Muchos extrañamos ese Perú que tenía una gran cadena de industria blanca, refrigeradoras, cocinas, de industria automotriz y una serie de siderurgias y otros más. ¿Acaso debemos de consolarnos con la tributación o también debemos de pasar a ser un país industrializado y diversificado? No, tenemos que pasar a ser un país lo más industrializado posible y lo más transformador posible, ¿no? Entonces, claro, nos conviene pasar de exportar oro a exportar joyas, por supuesto, ¿no? En la producción de joyas, de oro, de plata y de otras combinaciones de metales hay una enorme oportunidad. Se gana mucho más vendiendo joyas que vendiendo oro puro. Y lo mismo con la madera y lo mismo con otras líneas. Y obviamente si podemos llegar a la manufactura de línea blanca basado en una política de zonas francas, que el Perú tuvo, ¿no? ¿Tú recuerdas eso de la línea blanca que estaba instalada en la selva? Porque el modelo de la zona industrial de Manaus se copió del Perú, ¿no? En la zona industrial de Manaus hay un modelo en el cual no se pagan impuestos a la importación y por lo tanto se compran insumos, se transforman para reexportar. Claro, que si le venden a otra ciudad de Brasil, sí le cobran impuestos, ¿no? Entonces el Perú, ese modelo que generó un emporio industrial en una ciudad en el medio de la selva, fue copiado del modelo que se utilizó en el Perú, que permitió tener línea blanca en la selva. Esas políticas son políticas implementables, para eso son las francas industriales, como la que está planteada para Tacna, la que está planteada para Desaguadero y otros lugares del Perú. Y por lo tanto nosotros deberíamos poder retomar una estrategia en la selva de industrialización de línea blanca y de otras cosas, semejante a lo que se ha hecho en la zona franca industrial de Manaus en el medio de la selva del Brasil, ¿no? Gustavo, pero a ello, si no se plantea la protección al industrial nacional, evidentemente las grandes corporaciones van a venir a arrasar como lo vienen haciendo con nuestras materias primas. Entonces, ¿cómo debería de apoyar brevemente, por favor, ¿no? El Estado al sector industrial? A ver, yo diría que, en primer lugar, que ningún país en el mundo se ha desarrollado de forma sostenida, pasando del crecimiento al desarrollo, sin apoyarse en las empresas nacionales que reinvierten utilidades en el Perú. El Perú está muy cerca de funcionar como una economía de enclave,
en la que grandes corporaciones internacionales tienen centros de decisión económica fuera del Perú y remesan grandes cantidades de dinero hacia afuera, tanto por fuga de capitales como por remesas formales y legales. Entonces, obviamente tenemos que privilegiar el apoyo a las empresas nacionales en el marco de un proyecto nacional. ¿En qué tipo de actividades? Las actividades que puedan pasar por la competencia internacional, generar empleo intensivo, articular cadenas productivas. ¿Cuáles son las herramientas principales? Infraestructura de conectividad, por un lado, que tiene que estar planeada en función del apoyo al aparato productivo, y dos, subsidios a la innovación tecnológica y el cambio técnico, como se hace en pequeñita escala en programas como el de Innovetos, PEMIPE, etcétera. Solo que si uno mira los montos que nosotros canalizamos para el apoyo al subsidio a la innovación tecnológica y el cambio técnico, y miramos Chile, los montos están multiplicados por 1000. Entonces, tenemos que hacer lo que hacemos, pero muchísimo más. El Ministerio de la Producción no puede seguir siendo la cenicienta de los ministerios de apoyo productivo en el Perú. Y ni Japón, Inglaterra, Alemania, ningún país, incluido Estados Unidos, son potencia industrial si el Estado no hubiera apoyado a la industria nacional. Pero por otro lado también el tema del derecho de los trabajadores. ¿No? El capital no funciona solo, el capital funciona con la energía y la fuerza y creatividad de los trabajadores. Sí, en todo el mundo, o por lo menos en el mundo OCDE, en el mundo de los países altamente desarrollados, se cuida mucho el mercado interno. Y eso significa que, por ejemplo, ni en Japón, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Reino Unido, ni en España se permitiría lo que está pasando en el Perú los últimos 2 años, que es una pérdida neta del salario real de todos los trabajadores formales del sector público y del sector privado, ¿no? Entonces, en sectores que han tenido aumentos como educación y salud, tenemos un promedio de 4% de aumento salarial los últimos años y la inflación ha sido 8%. Es decir, tenemos una pérdida de 4 puntos del salario real, ¿no? En el caso de la negociación colectiva centralizada, ¿no? Los regímenes que están ahí, la 728, la 276, etcétera, solo han tenido un aumento promedio de 1.35 en términos nominales contra una inflación de 8, es decir, han perdido 7.35% de poder adquisitivo. Y en el sector privado igual, los salarios nominales crecen 3% y la inflación ha crecido 8%, han perdido 5%. Entonces, el primer problema en el Perú es que tenemos menos empleos formales porque ha habido precarización por la pandemia, por los apoyos que le dieron a las empresas para que puedan suspender los contratos de los trabajadores, la suspensión perfecta, y por la sustitución de trabajadores de otros países en lugar de peruanos que aceptan condiciones de menor formalidad. Entonces, tenemos menos empleos y el valor real de los empleos formales, ¿no es cierto?, ha caído por lo menos 5 puntos cada uno de los 2 últimos años. Entonces, tenemos una pérdida neta de valor real del poder adquisitivo que tiene que ser subsanado por políticas públicas mucho más activas que las que están generándose en este momento, porque ningún país del mundo permite que su mercado interno, su demanda interna se achique al bajar los salarios reales. Eso es lo que está pasando en el Perú y ese es el principal problema, no solo de los trabajadores, sino de todos los peruanos. Bien, Gustavo, muchísimas gracias por graficarnos de manera general, pero también con bastante claridad el rol de un Estado básico en una coyuntura como la que hoy día estamos viviendo. Gustavo, te invitamos para otras oportunidades porque realmente es una manera didáctica de saber cuál es la situación económica del país para que los trabajadores y los empresarios se den cuenta que hay las posibilidades de que el Perú sea un país grande. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marcos. Muchas gracias por la invitación.